La primera vez que lo oyó, pensó que era el viento, un silbido bajo, triste, apenas audible, que se colaba por las rendijas de su ventana. Era un sonido solitario, fuera de lugar en el tranquilo murmullo de la noche. Se arropó con la manta, buscando consuelo contra el repentino escalofrío que le recorrió la espalda. El sueño, finalmente, lo venció. La noche siguiente, el silbido volvió. Esta vez, más cerca, más claro. Se metió en sus sueños, retorciéndolos en un nudo de inquietud. Se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza, esforzándose por oír. Silencio. La habitación estaba quieta, bañada por el suave resplandor de la luna. Se convenció de que era solo su imaginación, producto de una mente cansada. Se volvió a acostar, pero el sueño lo evadió durante horas. A medida que pasaban las noches, el silbido se convirtió en un visitante nocturno, un presagio de temor que invadía el santuario de su habitación. Ya no era solo un sonido, se sentía como una presencia, fría y etérea, que se filtraba en las mismas paredes de su casa. El miedo, como una sombra, comenzó a seguirlo, aferrándose a cada uno de sus pasos. Intentó racionalizar el sonido, encontrar una explicación lógica. ¿Una casa vieja asentándose? ¿Una tubería con fugas? Pero en el fondo, un instinto primario le susurraba una verdad aterradora: esto no era de este mundo. El sueño, antes un refugio, se convirtió en una prueba nocturna. Se quedaba despierto, escuchando el silencio, esperando la inevitable intrusión del silbido. Crecía cada noche, más fuerte, más cerca, más insistente. El aire de su habitación se sentía pesado, cargado con una energía invisible. Empezó a notar otras cosas: sombras fugaces en el rabillo del ojo, objetos que se movían inexplicablemente. Su habitación, antes familiar, ahora le parecía extraña. Cada crujido del suelo, cada susurro de las hojas fuera de su ventana, le producía escalofríos. La casa de su infancia, antes un refugio de calor y risas, se había transformado en un receptáculo de miedo, navegando en un mar de terror susurrado. Se lo confió a sus padres, con la voz temblorosa mientras hablaba del silbido, de las sombras, de la creciente sensación de inquietud que impregnaba cada momento de su vida. Lo escucharon pacientemente, con los rostros marcados por la preocupación, pero sus palabras ofrecieron poco consuelo. Era solo una fase, le aseguraron, producto de una imaginación hiperactiva. Pero sus palabras sonaban huecas, sus ojos traicionaban un destello de duda. Ellos también lo sentían, se dio cuenta, el sutil cambio en la atmósfera, la presencia intangible que había invadido su hogar. Se encerró en sí mismo, buscando consuelo en el silencio de sus propios pensamientos. Pero incluso allí, el silbido lo encontraba, resonando en los pasillos de su mente, un recordatorio constante de que no estaba solo. Era un prisionero en su propia casa, cautivo por una fuerza invisible que parecía acercarse cada noche. Una noche, el silbido llegó antes de lo habitual, perforando el velo del sueño con una intensidad escalofriante. Se incorporó de golpe en la cama, con la respiración entrecortada. La habitación estaba helada, el aire denso con una energía palpable. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, un frenético redoble contra el silencio sofocante. Entonces, lo vio. Un tenue resplandor emanaba del rincón más alejado de su habitación, una luz espectral que pulsaba con un ritmo inquietante. Sus ojos se abrieron de terror a medida que el resplandor se intensificaba, transformándose lentamente en una forma. No era humana, no exactamente. Brillaba y oscilaba, una silueta translúcida contra la oscuridad, pero podía distinguir el contorno de una figura, alta y delgada, con extremidades largas y etéreas. Observó, paralizado por el miedo, cómo la figura se deslizaba silenciosamente por la habitación, con movimientos fluidos y sobrenaturales. Se detuvo a unos metros de su cama, y por primera vez sintió una oleada de terror puro y primitivo. El silbido, se dio cuenta, no era solo un sonido, era una voz, un conducto entre este mundo y aquel del que provenía este ser espectral. La figura permaneció inmóvil, su presencia un peso sofocante en su pecho. Quería gritar, correr,
hacer cualquier cosa para escapar de la mirada escalofriante que parecía perforar su alma. Pero no podía moverse, no podía respirar, no podía apartar la vista de la aparición espectral que tenía delante. En ese momento, mientras el miedo amenazaba con consumirlo, una extraña sensación de claridad lo invadió. Lo entendió. No solo estaba siendo perseguido, estaba siendo cazado. Esta entidad, fuera lo que fuese, lo había buscado, y no descansaría hasta que lo hubiera reclamado.